Todos están viendo mi pantalla compartida, ¿verdad? Bueno, quiero hacer más la salvedad que la clase está siendo grabada, ¿verdad? Para todo el resto que no pueda unirse, para que pueda tener a disposición también la clase y pueda realizar las tareas que vamos a tener después de la clase. ¿Está bien? En honor al tiempo, vamos a comenzar la clase. La gente puede seguir uniéndose sin problema, ¿sí? Y cualquier duda me interrumpen nada más. Bueno, hoy vamos a dar una clase, una introducción, ¿verdad? Que es básicamente sobre la microeconomía, ¿verdad? Para dar un pantallazo general, para después dar todo lo que es la parte de política y macroeconomía que vamos a dar en las siguientes clases. ¿Está bien? Bueno, me presento, yo soy el doctor Koiyu Masaru Gabriel Sato Civils, tengo tres nombres, de descendiente japonés, soy recibido de la Universidad Nacional. Me pidieron para que pueda darles esta clase hoy. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar primeramente por el concepto de lo que es la economía, que deriva, la palabra economía deriva de los vocablos griegos de orden, oikos de orden y nomos de casa. Entonces, básicamente lo que significa la economía es una buena administración doméstica eh, de los bienes que uno cuenta en la casa. Vamos a tener ese concepto para seguir la clase, ¿está? Y lo que estudia básicamente es cómo las sociedades se administran los recursos y los bienes que tienen. Y lo que quiero que tengan en cuenta que los recursos siempre son escasos, nunca hay en abundancia, aunque relativamente se puede decir que hay en abundancia algo, ¿verdad? Pero siempre tengan en cuenta que los recursos son escasos y en contrapartida los bienes siempre las necesidades que las personas y las familias tienen siempre son ilimitadas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer el balance es de que tenemos pocos recursos, escasos recursos, y las necesidades, como todos bien ya lo sabemos, nunca terminan, ¿verdad? Hoy podemos estar necesitando de alguna cosa, mañana vamos a estar necesariamente necesitando de otras cosas. Entonces, las necesidades nunca terminan, son ilimitadas y los recursos nunca hay en abundancia, siempre son escasos. ¿Está bien? Continuando. Continuando con justamente con la definición de la escasez, es lo que es la existencia limitada y siempre insuficiente de algo, especialmente si se considera necesario. El tema de la escasez se puede ver bien, un ejemplo en la pandemia del 2020, ¿verdad? En donde había una escasez de mascarillas eh, para los casos de COVID, que que es una enfermedad de transmisión por vías aéreas. Entonces, lo que nosotros antes ni siquiera teníamos en cuenta, por ejemplo, de que alguna vez iba a faltar alguna mascarilla porque era lo más económico de fabricar, era lo más rápido que se podía hacer, siempre había disponible a bajo costo en cualquier farmacia. En la pandemia hubo una escasez de lo que en nuestro día a día, antes de la pandemia, ni siquiera teníamos en cuenta de que eso podría llegar a suceder, ¿tá? Y después está el bien, que en términos económicos es un elemento tangible, ¿verdad? Destinado a satisfacer la necesidad del comprador, está, del público en general. El bien también puede ser no tangible, ¿verdad? Eh, un claro ejemplo, el servicio que los médicos, abogados, todos los profesionales otorgamos a las personas que están con una necesidad X, también es un bien, ¿verdad? Pero en términos
específicamente económicos, es un elemento tangible que se puede tocar, que se puede adquirir con el cambio justamente, o sea, en un intercambio, ya puede ser eso con dinero o puede ser de alguna otra manera, ¿verdad? Puede ser con una permutación de un elemento tangible con otro tangible. Por ejemplo, yo te doy mi silla y vos me das tu pelota, porque yo estoy necesitando la pelota para mi hijo para jugar y vos estás necesitando una silla para ir a acampar o algo así. Eso también se puede hacer. O en otro caso, también intercambiar un servicio. Yo soy plomero, te arreglo la plomería en tu casa y vos a cambio de eso eh, me das algún bien que yo estoy necesitando que vos estás teniendo. ¿Está bien? Luego, entramos en un pantallazo de lo que va a ser las siguientes clases, ¿verdad? Están los sistemas económicos. Y acá es el cómo se organiza la actividad económica en una sociedad. La sociedad en un país, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de sistemas económicos que generalmente todos ya conocemos, ¿verdad? La economía tradicional se basa básicamente en el intercambio de un bien a cambio de dinero, ¿verdad? Pero no tiene tanto en cuenta las leyes del mercado en sí. Por ejemplo, una economía tradicional es yo planto mis verduras y voy sacando cuánto es el costo de mi producto y yo a ese costo le agrego un valor para que yo pueda tener mi ganancia. Entonces, si me salió 7.000 guaraníes producir la verdura por kilo, me salió 7.000, yo le agrego un 3.000, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y ese ya es mi ganancia. Esa es la economía tradicional. Yo me rijo por mi ganancia propia. Ahora, está el siguiente sistema económico que es el capitalismo o economía de mercado. ¿Cuál es la diferencia con la economía tradicional? El capitalismo se basa en un estudio de mercado global, y no solamente de lo que sería la ganancia personal. Por ejemplo, a mí me salió 7.000 guaraníes producir mis verduras por kilo y yo veo en el mercado global o en el mercado local cuánto están vendiendo el kilo de lechuga o el kilo de tomate. Y me sale que ellos están vendiendo a 15.000. Bueno, entonces yo también voy a vender a 15.000. Entonces, esa es la pequeña diferencia que hay entre la economía tradicional y el capitalismo. Ahora, se rige por las leyes del mercado. Ahora tenemos el siguiente sistema económico que es el socialismo, economía planificada. ¿Cuál es acá el- en dónde se basa? El socialismo es que el Estado está presente en todo. El Estado es el responsable de organizar y dividir los bienes o los recursos de de un país o de una sociedad o de un pueblo en donde rija este sistema económico. Entonces, el Estado en sí es el que planifica para las necesidades del pueblo. Eh, por ejemplo, si en algún lugar está faltando algo, el Estado es el que tiene que decir si realmente está faltando algo ahí, entonces vamos a ayudarle ahí. Eh, y eso básicamente, el Estado es el que tiene el poder total sobre los bienes y servicios de la comunidad. Y luego tenemos el sistema económico mixto o economía mixta, que es en donde justamente el sistema de salud de Paraguay está situado, ¿verdad? En donde tenemos un sistema público del Ministerio de Salud y un sistema privado que sería el IPS o los vastos hospitales privados que tenemos en la red, ¿verdad? Que ahí la gente escoge según su capacidad económica o según ya sus preferencias, ¿verdad? Hay gente que tiene
que tiene posibilidades para ir al ámbito privado y sigue eligiendo el público porque tiene la posibilidad o tiene un mejor servicio o les gusta mejor eso o simplemente quieren hacer rendir su dinero de alguna manera mejor, ¿verdad? Utilizando los servicios públicos antes que los privados, en caso de, por ejemplo, cirugías, todo eso, ¿verdad? Entonces, en el sistema económico mixto hay una combinación tanto público como privado. Bueno, continuando con la clase, tenemos ahora los elementos de un sistema. Y son tres puntos básicamente. Los bienes y servicios son los productos ya que nosotros producimos justamente por una necesidad que tenemos nosotros. Los agentes económicos son las personas tanto que producen como que consumen los bienes y servicios. Y los factores productivos son todos los factores que afectan a la producción y al consumo de los servicios y bienes. ¿Está bien? Ahora, todas estas actividades económicas forman diferentes estratos, ¿está bien? Puede ser del primario, secundario, terciario. Ahí tenemos un ejemplo, el sector agropecuario. Sería la parte primaria, agropecuario, la parte ganadera, que producen la materia prima que nosotros luego eh, podemos consumir directamente eh, como primario o pasar por un sector industrial que sería el secundario. Por ejemplo, el productor ganadero produce la carne y nosotros directamente podemos comprar, obviamente si tenemos las habilidades de poder seccionar las carnes y tener el conocimiento de qué carnes sirven para qué cosas, podemos comprar directamente del primario y ahí nos ahorramos también el costo de producción final de la carne, que no va a pasar por el sector industrial, que sería el secundario. En la parte secundaria sería ya la producción de embutidos o las carnes procesadas para bife, para lo que sea, ¿verdad? Para el asado, para el vacío, las costillas y todo eso, ¿verdad? Y después está un tercer sector que ya es exclusivamente de servicios. Entonces, ahí es donde los profesionales, tanto como médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, entramos, ¿verdad? Estos servicios terciarios em, son ya bienes intangibles en donde una persona está necesitando, ya sea em, es algo que no se puede tocar, ¿verdad? Por eso es intangible, pero la persona que está contratando nuestros servicios está necesitando de ellos. ¿Está bien? Después tenemos la división de la economía. Todo esto que estuvimos hablando es un pantallazo de lo que vamos a dar en todo el curso, ¿verdad? Y acá tenemos la definición de la micro y la macroeconomía, que básicamente lo que quiero que lleven de la clase es que la microeconomía se centra en las familias, en las personas y las empresas, en el comportamiento de ellos y por separado. O sea, las personas qué necesidades tienen y qué aportan a la economía en sí. Las familias obviamente van a tener diferentes, están muy correlacionadas con las personas, pero van a tener necesidades mayores o de mayor demanda, ¿verdad? Y las empresas también. Las empresas básicamente lo que hacen es lo contrario a las personas y familias. Las personas tienen necesidades y las empresas lo que ofertan son las soluciones. Entonces, eso es lo que la microeconomía estudia. Se enfoca exclusivamente en esas partes. Y ya la macroeconomía se enfoca entre eh, entre cómo los diferentes agentes económicos de la microeconomía se relacionan entre sí. La macroeconomía entonces no estudia por separado lo que es
cada persona, familia o empresa, sino que estudia en conjunto, ya dentro de lo que sería un país, una región, una localidad en donde estén ocurriendo todos los eventos de economía, ¿verdad? Ahora, la microeconomía, como ya vimos, estudia el comportamiento de los agentes económicos y ahí tenemos las familias, empresas y el Estado en sí. Em, Acá no se confundan que el Estado, la microeconomía estudia el Estado para como formas que intervienen en la economía, pero tengan en cuenta que no estamos hablando de cómo interactúan las familias y empresas entre sí. Acuérdense que la interacción entre sí de los agentes económicos es el estudio de la macroeconomía. Bueno, entonces ahí tenemos varias palabras que siempre estamos escuchando por ahí, que es la demanda y la oferta, ¿verdad? Y acá siempre tengan en cuenta que la demanda tienen las personas que consumen. Entonces, yo consumidor voy a tener una demanda por algo. Por ejemplo, yo estoy demandando un servicio de urgencias porque me accidenté. Entonces, yo consumidor voy a demandar un servicio o producto. Ahora, las empresas que hacen, todos los productores que hacen, ofertan sus servicios. Entonces, yo que estoy accidentado ahora mismo, necesito un servicio, estoy demandando. Ahora, la empresa que oferta servicios de ambulancia, por ejemplo, me está ofertando su producto, que es el servicio justamente de ambulancia y de emergencias. Y ya el Estado, vamos a ver qué es cómo interviene nada más en, en, en las transacciones que se hacen dentro de la comunidad, ¿verdad? Esto va a estar mejor explicado con una imagen más adelante. Y bueno, los agentes económicos son básicamente los actores que intervienen en la economía. Si, por ejemplo, son, ¿cómo serían? Em, Son la base de toda sociedad. Entonces, como todas las personas somos bases de la sociedad, también los agentes económicos, las personas y las familias son la base de la economía de una localidad o de un país. Está, y esto estaba determinado bajo el sistema económico en el que estén viviendo. Como habíamos hablado, los sistemas económicos son varios, puede ser el capitalismo, el socialismo, la sociedad mixta, ¿verdad? Y como ya dijimos, son las familias, empresas y el Estado. La importancia de estos agentes radica en que ellos son los encargados en producir las riquezas y que van a beneficiar a todos los que estén implicados en la economía de un país. Entonces, eh, eso básicamente, ¿verdad? Estamos haciendo una repetición de lo que ya estuvimos hablando últimamente. Acá está la imagen que les estaba diciendo, la interrelación entre los agentes económicos. Siempre que las familias o las empresas se relacionen con el Estado, siempre van a ser a base de impuestos, ¿verdad? Nosotros, todos los que trabajamos en un país, tenemos que pagar los impuestos para que el Estado, ya seamos consumidores finales como las familias o personas individuales, vamos a tener ayudas, bienes y servicios, por ejemplo, el servicio de salud, del Ministerio de Salud Pública, u otros servicios, otros subsidios que el Estado nos pueda proveer en caso de emergencia o en casos de escasez. Y también las empresas tienen que pagar sus impuestos. Los impuestos varían dependiendo de si es empresa o familia, ¿verdad? Y ellos a cambio de eso tienen las subvenciones y también bienes y servicios. Y ahora, eso es con relación entre las familias y las empresas con el Estado. Y después están las relaciones entre las familias y las empresas. Está el mercado de productos
que son los productos tangibles como las frutas y verduras o todos los productos electrónicos o de tecnología que nosotros necesitamos para A, B, C motivo. Las empresas nos otorgan y las familias son los consumidores. Y de otro lado también están el mercado de factores, ¿verdad? En donde nosotros tenemos el, los salarios, los alquileres, el trabajo en sí, ¿verdad? Que las empresas generan trabajo y las familias se benefician trabajando a cambio de un sueldo, eh, a cambio de un capital para su familia, ¿tá? Después llegamos a lo que es la teoría del consumidor, ¿verdad? Acá tienen que centrarse bien que es la palabra consumidor para poder, consumidor es eh, el beneficiario final de un producto, ¿está bien? Y acá lo que dice se refiere al conjunto de actividades que lleva a cabo una persona, una familia, una organización desde que tiene la necesidad hasta el momento que efectúa la compra y usa posteriormente el producto, ¿verdad? Las decisiones relacionadas con las compras de alimentos, vivienda, educación, viajes y cualquier otro bien o servicio de mercado son tomadas después de un cálculo pormenorizado del presupuesto. Entonces, ¿qué es la teoría del consumidor? Es lo que hacemos todos los días, básicamente, o por lo menos una vez al mes, ¿verdad? En donde nosotros decimos, bueno, ¿qué necesidades tenemos que cumplir en el mes, en la semana o en el día para que nos alcance la plata, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos ya mecanizadamente y sin pensar, básicamente, es la teoría del consumidor. Entonces nosotros tenemos una necesidad que tenemos que suplir, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer primeramente que un cálculo de nuestro presupuesto, ¿verdad? Y para posteriormente comprar los productos para saciar nuestras necesidades del mes o del día a día. Entonces tenemos acá una imagen de lo que ilustra lo que sería la teoría del consumidor. Tenemos primeramente que surge una necesidad, ya sea comida, casa, alquiler, viajes, o tenemos que cuidar de las personas enfermas en la casa. Entonces surge una necesidad. Posteriormente a eso hacemos un cálculo pormenorizado del presupuesto y finalmente se efectúa la compra. ¿Bien? La imagen para que se les quede más fácil a la hora de repasar la clase para las tareas. Bueno, después tenemos algunas conductas sobre esta teoría, ¿verdad? La primera sería la utilidad. La utilidad, lo que quiero que sepan es básicamente el deseo por un bien o por recibir un servicio, que tanto estamos deseando ese bien y que tanto estamos deseando recibir un servicio. Entonces, yo quiero eh, que lleven acá que la utilidad es el deseo por un bien. Y luego está la ley de la utilidad marginal decreciente. Ya sé que suena un poco difícil de acordarse, ¿verdad? Pero básicamente lo que dice esta ley es que cuando nosotros conseguimos lo que necesitamos de la utilidad, el valor que nosotros, o el deseo realmente, el deseo que nosotros teníamos por este bien o servicio, va en decrecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, eh, un ejemplo claro sería justamente el que tenemos a seguir, ¿verdad? Que en las mascarillas, justamente nuevamente voy a hablar, la utilidad era el deseo por las mascarillas en el 2020 estaba en aumento, ¿verdad? Cuando comenzaba ya por marzo, la utilidad de las mascarillas iba en aumento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un caso hipotético, teníamos demasiada plata y comprábamos, qué sé yo, eh, 1000 mascarillas para nuestra familia, para que nadie pase necesidad de mascarillas por lo menos. Entonces, ¿qué pasaba con la utilidad o con el deseo que nosotros teníamos por las mascarillas? Ya estaba suplido. Entonces, lo que habla la ley
de la utilidad marginal decreciente es que cuando yo adquiero lo que yo estoy deseando, que son las mascarillas, mi deseo o utilidad por esa mascarilla va en decrecimiento. Acá yo puse para que sea un poco más gráfico y para que pueda ser un poco más fácil de retener. En el 2024, el deseo o utilidad de las mascarillas ya está ya prácticamente casi nadie usa en el día a día. Entonces, esa utilidad marginal se cumple, ¿verdad? En el 2020 la utilidad estaba a tope y en el 2024 ya decreció totalmente. Bueno, después tenemos el efecto de sustitución, que habla básicamente de que cuando un bien sube de precio sin subir la calidad, sin que varíen ningún otro punto. Em, Vamos a poner de ejemplo acá una hamburguesa, ¿verdad? Que salió al mercado hace unos meses, es rica, todos probamos, es rica, ¿verdad? Y de repente, de acá a 6 meses, nos vamos otra vez a la misma hamburguesería y en vez de costar 10.000, ya está costando 13.000 guaraníes. Entonces vos decís, ah, bueno, no. Esta hamburguesa es de la misma calidad que esta otra hamburguesa. Entonces, ¿qué pasa? Los consumidores que tenían, pónganle que tenían 8 personas, como estamos viendo en la primera imagen, ¿verdad? Disminuyen por el aumento del precio relativo al mercado. Entonces, ¿por qué es un aumento relativo? Porque no varió ni en la composición de la hamburguesa, ni en la calidad de la hamburguesa, en nada. No cambió en nada, ni el tamaño de la hamburguesa no cambió. Entonces, lo lógico que todos vamos a pensar es, bueno, estos quieren ganar más, pero para mí que no lo vale porque siguen dando el mismo producto. Entonces, ¿qué pasa? Y lo lógico es que disminuyan el número de personas que van comprando de ellos. Y ese es el efecto de sustitución. Las personas van a cambiar de producto por el encarecimiento relativo del mismo. ¿Bien? Después tenemos el efecto de renta. Y esto es como un sistema buffer, ¿verdad? En donde lo que el consumidor hace finalmente sube el precio de algo relativo, ¿verdad? Como estábamos hablando en el efecto de sustitución anterior, por eso usé las mismas imágenes, ¿verdad? En el efecto de sustitución las personas caen, ¿verdad? No digo que caigan a la mitad, pero cae un cierto, un cierto grupo de personas ya no va a comprar ese producto por el encarecimiento, teniendo otros productos más baratos para hacer rendir su dinero. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Ese aumento de precio hace que la disminución de personas que compran el producto hace que no varíe la cantidad ganada. Entonces, supongan que ustedes están vendiendo un X producto a X precio a 100 personas y pasaron a vender ese mismo producto un poco más caro, pero pasaron a vender a 70 personas, pero igual su lucro o la cantidad que entra de dinero es igual, ¿verdad? Entonces ese es el efecto de renta. El precio varía, la cantidad de compradores varía, pero eh, los bienes que produce, no. ¿Está bien? Bueno, y después está el comportamiento como demanda. Acá tienen que acordarse que estamos en la teoría del comprador, del consumidor, teoría del consumidor. Entonces, siempre el consumidor demanda. Vale. Entonces, la demanda es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir en un determinado precio en un momento determinado. Eso tienen que tener en cuenta también, que tiene que ser un momento determinado. Justamente estábamos hablando de las mascarillas, ¿verdad? En el 2020 estábamos dispuestos a pagar eh, millonadas, ¿verdad? Por una caja de mascarillas, creo que llegó hasta 100.000 guaraníes el precio de la caja de mascarillas, ¿verdad? Pero ahora creo que está por 10.000 más o menos una caja, ¿verdad? Te venden dos por uno, porque ya.
la demanda de los compradores ya disminuye. Y eso básicamente, ¿verdad? Y es proporcional, inversamente proporcional al precio. Si nosotros vemos que el precio es más alto, nuestra demanda va a ser menor. Si el precio es menor, nuestra demanda va a ser mayor. ¿Por qué? Justamente nosotros, siempre el ser humano por naturaleza va a buscar el producto más barato para poder hacer rendir mejor su economía o su dinero. Después tenemos la teoría del excedente del consumidor, que es el beneficio obtenido por los consumidores cuando compran un artículo al precio del mercado competitivo, ¿verdad? En lugar que el precio mayor, el precio que habrían estado dispuestos a pagar por ello. ¿Qué significa esto? Que pónganle que ustedes estaban dispuestos a pagar 100.000, como dice la imagen. Bueno, este auricular que me quiero comprar, sí, cuesta 100.000, pero por A, B motivo, el mercado dice que no sabemos las condiciones, ¿verdad? Pero en el mercado ese auricular ahora ya no está a 100.000, sino que puede ser que el costo de producción y todo sea mayor a 100.000, pero no se está vendiendo ese producto y justo es el producto que nosotros estamos necesitando o queriendo. Y ahí tenemos una satisfacción porque el mercado hizo que baje el precio del, del producto final, ¿verdad? Eso también en la diferencia entre la economía tradicional y en el capitalismo, eso, por ejemplo, también es una diferencia, ¿verdad? Nosotros en la economía tradicional íbamos a hacer lo máximo para no bajar todo, no bajar menos por lo menos empatar en nuestras ganancias, ¿verdad? Pero cuando estamos sujetos al capitalismo, así como podemos ganar mucho, también tenemos que estar dispuestos a perder cuando el mercado está cayendo. Entonces, esa volatilidad del mercado también hay que tener en cuenta en el sistema capitalista. Después tenemos la restricción presupuestaria, que esto básicamente habla sobre qué tanta capacidad de adquisición tengamos, ¿verdad? Entonces, es básicamente qué tanto presupuesto tenemos en la familia, ¿verdad? Tenemos dos personas que tienen un sueldo de 2,5 millones, la canasta básica de esa casa va a ser mayor ya que en cambio una persona que esté ganando 1,300,000. Es una imagen acá para ilustrar básicamente lo que dice el texto, ¿verdad? Restricción presupuestaria es básicamente qué tanto dinero tenemos para suplir las necesidades que tenemos todos. Bueno, ahora pasamos de la teoría del consumidor a la teoría del productor. Y esto es básicamente lo opuesto, ¿verdad? Que es lo que es lo que suple la demanda de los consumidores. El productor es el que suple la demanda de los productos, de los consumidores. Y básicamente se trata sobre la oferta y la demanda, ¿verdad? Que todas las personas aquí ya alguna vez escuchamos sobre la oferta y la demanda. Y vamos a ver entonces algunos de los puntos de esta teoría, ¿verdad? Ahí el primer punto está el uso de los factores de producción. Acá es cómo usamos los distintos factores de producción. Ya sería la tierra, el capital, el trabajo, tecnologías y la empresa, ¿verdad? Eh, Son cómo interfieren también, cómo intervienen estos recursos a la hora de llegar al producto final, ¿verdad? Si tenemos una mala tierra, no vamos a tener un buen cultivo, ¿verdad? También si es que en un hospital no tenemos suficiente personal de blanco, ya sea enfermeros, médicos, odontólogos, no vamos a poder entregar un servicio de calidad también para las personas que estén necesitando o no vamos a dar en el tiempo que ellos estén necesitando, ¿verdad? Muchos ejemplos se ven de eso en el día a día, que
vamos a X hospital para tratarnos de alguna enfermedad infectocontagiosa, pero en el momento en que nos dan la cita, nosotros ya nos curamos por nuestra parte, ¿verdad? Ya sufrimos todo el curso natural de la enfermedad y lo que nosotros buscábamos era un alivio rápido, ¿verdad? De no más de 2 o 3 días, para que podamos seguir trabajando y en vez de eso nos comimos 2 semanas de resfrío o lo que sea, ¿verdad? No, siempre también hay que tener en cuenta que eh, la finalidad de la medicina no es curar, sino que también es dar un estilo de vida en donde la gente, una calidad de vida mejor a las personas. No siempre es, bueno, esto no te va a matar, puedes vivir con eso, no es así, ¿verdad? Siempre es dar una mejor calidad de vida. Eso también es nuestra obligación como médicos, ¿verdad? Bueno, después está este punto que es el costo de oportunidad y puede ser un poco complejo, ¿verdad? Pero básicamente lo que quiero que lleven a casa es que es el valor máximo sacrificado alternativo de tomar una decisión económica. También es llamado costo, tiene otros nombres, ¿verdad? Costo alternativo, costo económico. Y es lo que quiero que siempre tengan en cuenta es en lo que se renuncia, ¿verdad? Cuando se hace una elección, se toma una decisión. Muchas personas, ¿verdad? Cuando chicos queríamos ser deportistas, ¿verdad? Por eso puse la imagen de Messi y Cristiano, ¿verdad? Pero nosotros decidimos irnos hacia la profesión que ahora mismo tenemos, ¿verdad? Ya seamos doctores, abogados, arquitectos o ingenieros, ¿verdad? Entonces, el costo de oportunidad es nosotros renunciamos a una oportunidad que teníamos para irnos hacia otra oportunidad, ¿verdad? Pero el costo de oportunidad se refiere al sacrificio que nosotros hicimos al tomar una decisión en la que estamos ahora mismo. ¿Está bien? Después tenemos el tema de la función de producción, que es básicamente lo que habla es a la cantidad de bienes que se pueden producir como máximo teniendo una determinada cantidad de recursos. Esto es exprimirle al máximo al recurso que nosotros tenemos, la función de producción. Por ejemplo, nosotros decimos que eh, un médico en consulta puede hacer, eh, un médico X hace 10 consultas en el día, pero nosotros podemos exprimirle a cada 15, más o menos. Es un poco, el ejemplo es un poco, ya roza la esclavitud, ¿verdad? Pero podemos, como es economía, ¿verdad? Es más referido a la parte de, de bienes tangibles, ¿verdad? Por ejemplo, en una hectárea podemos producir hasta 2 toneladas, no sé cuánto se hace en agronomía, pero 2 toneladas de soja o de lo que estemos plantando, ¿verdad? Entonces, es básicamente cuánto es el máximo por recurso que podemos sacar, o sea, la función de producción. Y después está la maximización del beneficio, ¿verdad? Ahí es donde todos los que alguna vez hicimos algún tipo de, empre- de emprendedurismo, ¿verdad? Vimos de dónde comprar las cosas para abaratar, ¿verdad? Si es que vamos a ir a ver productos al por mayor para que nos sea más rentable, para que podamos sacar un poco más de margen de ganancia, ¿verdad? O producir la materia prima en la casa, eh, porque en el mercado está muy caro, o cosas así, ¿verdad? Entonces, lo que busca es maximizar los beneficios en relación a la capacidad de producción. Entonces nosotros con el mismo capital, con la misma infraestructura, lo que hacemos es buscamos la optimización de los eh, recursos. ¿Está bien? Bueno, después está la ley de rendimientos decrecientes, ¿verdad? Acá afirma que si aumenta la cantidad de uno de los factores productivos, por ejemplo el trabajo, pero el resto se mantiene constante, el capital se mantiene constante, la producción total aumentará de forma cada vez más lenta hasta dejar de crecer, pudiendo incluso disminuir.
Entonces, como dice el gráfico, en la parte de aumento hay una alta productividad. Aquí la entrada genera retornos positivos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros queremos quedarnos en los retornos positivos. Y conviene invertir más tiempo y esfuerzo, no más capital, ¿verdad? Después hay ya un punto de rendimiento decreciente. Y ahí es donde nosotros tenemos que parar. Ahí ya tenemos que, ya nos está diciendo ya, bueno, acá, hasta acá nomás ya, ¿verdad? Porque cada vez, cada entrada agregada tiende a una tasa decreciente del beneficio. Acá vamos a estar perdiendo. Y es conveniente parar dentro de este rango, ¿verdad? Esa ya es nuestra campanita de decir, bueno, hasta acá nomás, no hay que forzar más las cosas. Y después ya hay un punto de detrimento en donde los retornos ya no son ni positivos ni dejan de entrar, sino que ya son negativos. Y ahí es donde no tenemos que llegar. ¿Está bien? Es para que básicamente tengan un pantallazo nada más. Y después están los rendimientos de escala, que básicamente lo que dice es si es que tu rendimiento está siendo creciente, o está siendo constante, o está ya decreciendo. Básicamente eso, no tienen que preocuparse tanto por eso. Después están las externalidades, que es lo que habla de esto, es que nosotros tratamos de ver todas las aristas de algo que nosotros, de nuestro negocio, ¿verdad? Pero por ave motivo pasamos de alto algo, ¿verdad? No asumimos todos los costes de la misma o todos los beneficios que podría reportar. Entonces, hay externalidades positivas o buenas y negativas o malas, ¿verdad? En donde el producto beneficia o afecta desfavorablemente a terceros. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un producto en el que no tuvimos en cuenta que contamina o hace daño al planeta, no estuvimos al tanto de eso, o no sabíamos, o nunca se supo de eso. Y eso es una externalidad negativa, que gracias a tu producto justo se detectó que eso hace mal. Entonces, qué va a ocurrir con tu producto y básicamente van a tener que sancionar o van a tener que parar de producir. Entonces, es una externalidad que no se contempló antes de hacer el producto por desconocimiento o por A, B, C motivo, ¿verdad? Entonces, eso sería una externalidad negativa. Y otra positiva es, por ejemplo, no sé, se produjo un medicamento que era para tal enfermedad, pero se vio también que es bueno para otra enfermedad. Entonces, esa es una externalidad positiva, como el uso de antimaláricos, por ejemplo, en las artritis reumatoides. Se hizo se hizo un medicamento que es antimalaria, pero se vio resultados buenos también en la artritis reumatoide. Entonces, una externalidad positiva. Y eso, ¿verdad? Eso es básicamente lo que quería hablar con ustedes hoy, un pantallazo general, eh, también para no hacer muy extensa la clase, ¿verdad? Y también preparé para ustedes un pequeño test, ¿verdad? Que va a estar disponible en la plataforma. Eh, ¿Alguna persona tiene alguna duda que quiera aclarar ahora? Bueno, si no hay ninguna duda, también voy a estar disponibilizando todos los materiales de donde se sacó la clase para que puedan echar un vistazo. Sé que muchas personas están ocupadas en su día a día, ¿verdad? Entonces no quería hacer tan extensa también la clase, pero quería que lleguen por lo menos los conceptos básicos, ¿verdad? Vamos a hacer así clases de 45 a una hora máximo. Y si tienen preguntas, me escriben o dejan escrito, se comunican de alguna manera. ¿Está bien? El test que voy a dejar disponible va a ser de 10 preguntas, todos son selección múltiple y pueden guiarse también por el PPT que vamos a dejar disponible también. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Si no tienen
¿Alguna consulta? Voy a dejar abierto unos minutos y después ya pueden retirarse. Bueno, como no hay ninguna pregunta, ya pueden retirarse. La clase va a estar grabada y disponibilizada también para ustedes. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, Salim. Hasta luego.